El siguiente programa es clasificación A, contenido dirigido para todo público. Los comentarios transmitidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro y nuestra mente? ¿Cómo funciona? ¿Qué mecanismos utiliza para que podamos pensar y actuar? Radio Universidad presenta Sinapseando, un espacio de divulgación científica sobre neurociencias, el estudio de la mente, salud mental y todos los avances y desarrollos científicos actuales relacionados a este tema. Sinapseando, la divulgación científica de las neurociencias. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a su programa Sinapseando, un programa de radio universitaria en donde estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit hacemos divulgación de las neurociencias. Acompáñenos un día más a explorar las maravillas de nuestro cerebro. Mi nombre es Pedro Reyes, soy estudiante de medicina de la Universidad Autónoma de Nayarit y me acompaña en cabina mi compañero. Hola, me presento, mi nombre es Juan Pablo Hernández, también soy estudiante de aquí de la Universidad Autónoma. Gracias por escucharnos hoy. Aquí en cabina también está mi compañera. Hola, muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Es un honor volver a estas hermosas cabinas de Radio One. Mi nombre es Marcela Quintero, soy estudiante de medicina de esta universidad y es un placer estar en otro episodio más de Sinapseando. Espero les guste mucho el episodio de hoy. Así es, y el día de hoy tenemos manteles largos porque tenemos un invitadazo de lujo en nuestra cabina. Tenemos aquí a nuestro compañero Javier Hernández, que es un estudiante intercambista que está haciendo, valga la redundancia, su intercambio en nuestra unidad académica de medicina y él viene de España. Hola Javier, ¿nos puedes platicar un poco sobre ti? Hola Pedro, por supuesto. Como bien dices, soy de España, me llamo Javier Hernández Álvarez. Yo estudié en la Universidad de Girona, en el noreste de España. Pero ya me gradué el mes pasado, en julio, y ahora estoy aquí de intercambio con la IMSA, la Asociación Internacional de Estudiantes de Medicina, y la verdad que ya es la última semana de mi intercambio, pero me lo he pasado muy bien y he aprendido muchas cosas y estoy muy agradecido de poder estar aquí. Muchas gracias. No, al contrario, el placer es todo nuestro, la verdad. Y sí, como menciona Javier, Javier viene de un programa internacional de la Asociación de Estudiantes de Medicina del Estado de Nayarit, cuyas siglas son ADEMEN. Y ADEMEN es una organización que está afiliada a la Asociación Mexicana de Médicos en Formación, cuyas siglas son AMEF. Y la AMEF está afiliada a la Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina, cuyas siglas es la IMSA, como menciona nuestro compañero Javier. Y todos los estudiantes de medicina que estén aquí en la UAN, que nos estén escuchando, pueden aplicar para hacer su intercambio dentro de este programa internacional para hacer intercambios, ¿no? Y es un placer poder estar aquí en cabina, ¿no? Para hacer esta divulgación de las neurociencias. Te agradecemos mucho que estés con nosotros el día de hoy. Gracias a ti. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante, ¿no? Que tiene muchos misterios, que por más que lo veamos y se platique mucho, vamos a hablar sobre la demencia. Vamos a hablar sobre qué es la demencia, cuáles son los tipos más comunes de demencia, cuáles son las situaciones para poder prevenir la demencia, y vamos a hablar en profundidad sobre todas estas temáticas. Comenzando por la definición, la demencia es un término que engloba a varias enfermedades que afectan a la memoria, el pensamiento y la capacidad para realizar actividades cotidianas. Etimológicamente viene del prefijo de ausencia y mente, y además el sufijo ia. Así es. Me gustaría poder preguntarte, Javier, sobre cómo se percibe y cómo tú percibes, que es atendida la demencia en España a comparación de México. Bueno, aquí en México no he tenido la suerte de poder ver cómo funciona un sistema de unidad de demencias, que no sé tampoco si existirá aquí, pero yo en mi región tenemos una unidad específica dedicada solo a demencias, dentro del servicio de neurología de mi hospital, y allí se le da mucho énfasis sobre todo al Alzheimer porque es la más común y se tiene muy estandarizado el proceso de diagnóstico y de seguimiento y tratamiento. Yo tuve la suerte de poder hacer mi tesis sobre el Alzheimer y estuve rotando durante un mes en la unidad de demencias del Hospital de Santa Caterina en Girona. Y allí pues vi muchos casos, sobre todo como comento de Alzheimer, pero también de otras demencias muy comunes como la demencia vascular o la demencia por cuerpos de Lewy.
Y me parece que en general se ha avanzado mucho en los últimos años en cuanto a tratamiento, porque si echamos la vista atrás, hace 20, 25 años no había prácticamente nada que se pudiera hacer aparte del seguimiento. Sin embargo, ahora sí que se tienen herramientas y se tienen ciertos fármacos que, si bien no curan la demencia, porque de momento no tenemos una cura, sí que pueden retrasarla o incluso a veces mejorar los resultados cognitivos de ciertas pruebas. Oye, Javi, me gustaría aquí, para que todas las personas que nos escuchan sepan qué es el Alzheimer, porque yo creo que lo hemos escuchado, ¿no? De que, tal persona tiene Alzheimer, tuvo Alzheimer. ¿Qué es el Alzheimer? ¿Y quiénes son las personas que están más propensas a padecerlo? Bueno, el Alzheimer es un tipo de demencia, como hemos comentado. Hay distintos tipos de Alzheimer dependiendo de su origen. Tenemos el Alzheimer esporádico y el Alzheimer familiar. El esporádico puede ser o bien por factores ambientales o bien por factores genéticos, específicamente de una proteína llamada APOE, que tiene 2 alelos. Los genes tienen alelos, ¿no?, que son formas de manifestación diferentes de la proteína. Tenemos el E4 y el E2. El E4 supone un factor de riesgo para el Alzheimer, mientras que el E2 supone un factor protector contra el Alzheimer. Y en cuanto a los síntomas que tiene, pues sobre todo se caracteriza por un declive muy progresivo y muy lento de la capacidad cognitiva del paciente, sobre todo en cuanto a orientación y lenguaje, pero en general en todas las esferas cognitivas se ve afectado. Aunque sí que es cierto que en ciertas formas, sobre todo las familiares, el proceso de degeneración es más rápido. Okay. ¿Y cuál es la población que está más expuesta a esta enfermedad? Sobre todo se han hecho estudios y se ha visto que la gente por encima del umbral de edad de los 80 años es mucho más propensa a padecerlo, y dentro de lo que viene siendo el género, las mujeres también tienen una mayor predisposición. Pero de nuevo, esto solo se sabe para la gente de 80 para adelante. Eso quiere decir que antes de eso no se ha demostrado muy bien que las mujeres tengan más riesgo de padecer Alzheimer. Wow. Alguna vez he escuchado la idea de que cuando una persona tiene esta enfermedad no vuelve a ser la misma persona que fue tal vez en años anteriores. ¿Cómo lo percibes tú? ¿Crees que las personas realmente dejan de ser ellos mismos? Bueno, si vemos los síntomas que tiene el Alzheimer, sobre todo afecta a las funciones corticales, ¿no?, aquellas que son posibles gracias a la corteza cerebral, y en estas se incluyen, como comentamos, el lenguaje, la memoria, y sobre todo lo que suele destacar es esa pérdida progresiva de memoria, ¿no?, que suele suceder de más reciente a más antigua. Eso quiere decir que el paciente va a olvidar sobre todo los últimos acontecimientos de su vida, pero aquellos recuerdos que tienen más profundos de su infancia o de su adolescencia son los últimos que va a perder. Entonces podemos ver que en los inicios de la enfermedad no hay tanta pérdida de esa identidad, ¿no?, de la persona, pero cuando ya tenemos etapas más avanzadas, ahí sí se empieza a notar cada vez más. Se puede olvidar de quién es su mujer o su marido, incluso de sus hijos. Entonces sí, podremos decir que efectivamente que sí se pierde esa parte, ¿no?, de lo que te hace ser tú, pero de nuevo, depende de cada caso individual y depende de la evolución, del tiempo de evolución que tenga. Wow, excelente. Me gustaría continuar preguntándote sobre cuáles son las diferencias principales entre los diferentes tipos de demencias que hay. Vale, hay muchos tipos de demencia realmente, pero los más comunes están muy definidos. El más común, como comentaba, es el Alzheimer, que tiene una prevalencia entre el 60 y 80% de demencias. Luego tenemos la demencia vascular, que se da después de un evento adverso vascular, como puede ser un ictus, bien sea hemorrágico o isquémico, o una IT, un accidente isquémico transitorio. Y esa demencia es mucho más abrupta que el Alzheimer, aparece justo después del evento y se caracteriza más por pérdida de movimiento y por afasia, es decir, por una dificultad tanto de producir como entender lenguaje. Y luego tenemos otras demencias, como son la demencia por cuerpos de Lewy, que se da por una proteína llamada alfa-sinucleína que se deposita en la corteza cerebral y causa daño neuronal. Y esta se caracteriza más por alucinaciones visuales y por cambios de conducta muy abruptos. Y luego ya por último tendríamos las demencias mixtas, que son, pues como su nombre indica, una mezcla, ¿no?, de demencias. Y también había otra, que no recuerdo muy bien ahora. Bueno, tampoco era muy común, era como un 5% de demencias, pero el caso es que hay muchas más, no solo esas tres.
Ok, excelente. Muchas gracias por compartirnos. Me gustaría también hacerte una pregunta sobre, desde tu formación médica, ¿qué aspectos de la neurociencia te han parecido más relevantes para atender la demencia? ¿Podrías definir aspectos de la neurociencia? Sí, ¿cuáles han sido como las características de la demencia que te han llamado la atención por investigar? A mí sobre todo me interesan los efectos en la cognición de la persona, es decir, en la capacidad que tiene esa persona de interpretar y comprender el mundo. Y me parece como muy curioso, ¿no? Como una persona con Alzheimer, pues de repente, bueno, no de repente, progresivamente tiene esa pérdida de poder hablar normalmente o de recordar. No sé, me parece muy interesante y todavía no se sabe mucho sobre eso. Sí que se tienen teorías, pero no sabemos exactamente qué es lo que está pasando dentro del cerebro para que ocurran esos cambios. Oye, Javi, de acuerdo a los estudios y a toda esta investigación que has realizado, ¿cuáles son las estructuras del cerebro que se han visto más afectadas en las personas que padecen demencia? Depende mucho del tipo de demencia. Por ejemplo, en el Alzheimer se ve muy afectado el hipocampo, pero por ejemplo en demencia vascular puede ser cualquier zona realmente, porque si tienes un ictus en una zona del cerebro, pues esa zona al final se va a dañar y aquella función dependiente de esa zona va a estar afectada. Entonces, te diría que depende. ¿Y cuáles serían como los factores de riesgo, por ejemplo, de una persona para poder padecer demencia? Ya hace rato nos mencionabas, ¿no? Que el género se ha encontrado, no se sabe exactamente por qué, pero pues el género, ¿no? Después de cierta edad. Pero ¿hay otros factores que puedan poner a cierta población en riesgo de padecer demencia? Sí, por supuesto, eso también se ha estudiado. Aparte del género femenino, bueno, obviamente la edad, sobre todo a partir de los 80 empieza a haber un incremento muy grande de prevalencia de demencia. Pero también se ha demostrado que ciertas dietas hacen que tengas más probabilidad o menos de padecer demencia. Por ejemplo, se demostró que la dieta mediterránea, que es muy rica en proteínas y en aceite de oliva, te puede proteger contra desarrollar Alzheimer, lo cual es bastante curioso, ¿no? Porque eso es algo que se puede modificar y estaría muy bien que supiéramos por qué pasa realmente. Pero de momento no creo que tengamos la respuesta. Sí. Pero profundizando un poco en lo que acabas de mencionar, me gustaría también preguntarte sobre cómo impacta en general el estilo de vida, ¿no? Aparte de la dieta, también hay factores, me imagino, como el sueño o la estimulación o no estimulación cognitiva. ¿Cómo impacta el estilo de vida en la prevención o en la progresión de la enfermedad como tal? Aparte de la dieta, el ejercicio físico se ha demostrado que es muy efectivo para protegerte frente a la demencia. ¿Cuánto? Pues no sé, creo que depende de la persona y de las capacidades de cada persona, pero es mucho mejor hacer algo que no hacer nada. Y en cuanto al sueño, también se ha demostrado que cuanto menos duermes, pues tienes más riesgo de padecer no solo demencia, sino también muchas otras enfermedades, cáncer, no sé, o sea, aparte de demencia y cáncer también hay otras, ¿no? Pero el caso es que es importante tener una buena rutina de sueño y poder dormir lo suficiente para protegerte frente a esas patologías. Sí. Oye, Javi, ¿y en España cuál es el protocolo, cuál es el proceso o qué herramientas diagnósticas tienen para poder pues dar un diagnóstico de demencia y en su caso cuál es el seguimiento que les dan? Bueno, yo puedo hablar del hospital en el que estuve haciendo las prácticas. En Santa Caterina se aplicaba una guía que lo que recomendaba era hacer mini-mentals a gente con factores de riesgo, por ejemplo, gente muy mayor o gente con síntomas de deterioro cognitivo, y en base a los resultados de esos tests, que suelen ser más bien cortos, entre 15 minutos, 30 minutos, y te preguntan cosas como dónde estamos, te piden hacer, no sé, sumas, cálculos matemáticos. Si salen resultados alterados, ya ahí sí empezamos a hacer pruebas físicas como de punciones lumbares para ver el líquido cefalorraquídeo, a veces incluso resonancias, TACs, para ver si hay daño estructural en el cerebro. Y hay una gran variedad de herramientas ahora mismo para poder determinar si hay daño cognitivo que pueda causar demencia. Ahora, una vez que entra el diagnóstico, las personas con demencia o Alzheimer tienen que vivir siempre acompañadas de un cuidador. ¿Cuál es el papel del cuidado ahí? Es muy importante porque en la mayoría de casos, sobre todo en sociedades
en las que prima mucho el trabajo, los familiares no siempre pueden estar con los pacientes. Entonces, la figura del cuidador es muy importante y, claro, también es un gasto muy grande, ¿no? Y, por ejemplo, en mi país depende mucho de la región. Yo, en la región en la que estudié, que es Cataluña, ahí se financia y sí que pues el gobierno te puede pagar, ¿no?, un cuidador que se encargue de tu familiar, lo cual obviamente mejora mucho la calidad de vida del paciente. Sobre todo, lo más importante es la institucionalización, si la necesita o no, porque un paciente que está institucionalizado es más propenso a estar deprimido y bueno, generalmente su calidad de vida es mucho peor que alguien que puede tener un cuidador o un familiar que esté a su cargo. Sí, claro. Y ni hablar también del impacto pues para la persona, ¿no?, que está padeciendo de este Alzheimer, y para la familia también, porque muchas ocasiones he escuchado, he leído que las personas que tienen sobre todo Alzheimer también se reportan conductas agresivas o violentas por lo mismo de que desconocen a sus seres queridos, a la familia, a sus amigos, y esto pues también representa un problema no solo para el paciente, sino también pues para el enfermo. Oye, Javi, mencionabas al inicio que me llamó mucho la atención, sabemos que no hay una cura hasta el momento para poder decir te curo de la demencia. Entonces, ahorita el enfoque terapéutico, ¿hacia dónde se dirige? El tratamiento que se da, ¿cuál es el objetivo de ese tratamiento entonces? El objetivo del tratamiento es mejorar la calidad de vida del paciente. Y ese objetivo, sobre todo, se centra en el hecho de que el paciente no necesite institucionalizarse. Es decir, que mantenga cierta independencia en la vida diaria, y que pueda así mantener esa calidad de vida, ¿no?, que obviamente es lo más importante en el tratamiento de esta enfermedad. Entonces, los tratamientos que tenemos ahora, por desgracia, no, como bien dicen, no son curativos y se centran más en ese retraso de la progresión de síntomas y en la mejora de calidad de vida. Pero al final siempre va a ganar la enfermedad, al final siempre va a haber progreso y el paciente siempre va pues a seguir deteriorándose. Pero hay mucho optimismo últimamente porque están saliendo cada vez tratamientos más efectivos y por eso me parece muy interesante, ¿no?, este tema en la investigación, porque al final creo que la inversión está dando sus frutos y me parece muy bonito, ¿no?, que después de tan poco tiempo que se haya llegado tan lejos. Sí, aunando un poco sobre lo que mencionas, me gustaría preguntarte cuáles han sido los avances en la temática, los avances científicos en investigación que te han llamado más la atención o que consideras más prometedores, ¿no?, tanto en el diagnóstico, en el tratamiento o en general. ¿Cuáles te han llamado más la atención? Bueno, principalmente que, por ejemplo, hay ciertas vías de administración que son más fáciles que otras, ¿no? Por ejemplo, últimamente cada vez es más común utilizar parches de ribastigmina, que son, bueno, como digo, no son fármacos definitivos, pero sí que el hecho de poder aplicarlos tan fácilmente supone una gran ventaja respecto a otras formas de administración anteriores que sobre todo eran orales. Más que nada porque muchos pacientes con Alzheimer y con otras demencias tienen deterioro motor también y pues acaban muriendo por cosas como atragantamiento y eso. Entonces el hecho de que se expanda ese abanico de posibilidades de administración es muy bueno. Sí, justo lo que comentabas, también hacer que en medida de lo posible el paciente pues sea lo más autosuficiente posible, ¿no? De que pueda en este caso, pues él mismo poder administrarse su medicamento. Por lo que entiendo, entonces, estos tratamientos por ahora están enfocados a ralentizar el proceso o el avance de la enfermedad, que en sí pues es imposible, ¿no? Es degenerativo, pero pues al menos es como dar un poco más de tiempo, ¿no?, a que la persona pueda tener una mejor calidad de vida. Sí, efectivamente, al final ese es el objetivo, es mejorar la calidad de vida el máximo tiempo posible y sobre todo, como digo, retrasar esa institucionalización que al final pues no creo que nadie lo quiere, ¿no? Creo que si tienes un abuelo o una abuela con Alzheimer no vas a querer que esté todo el día en el hospital, claro, sin nadie de su familia o de sus seres queridos y creo que sí, que ese debería ser el objetivo y eso es lo que se está haciendo. De los casos que has visto, ¿qué crees que sea lo más doloroso para un paciente? Pues bueno, el Alzheimer se caracteriza por tener cierto grado de desconocimiento de la propia enfermedad. Entonces el paciente tampoco se va dando mucha cuenta de que pierde esas habilidades cognitivas. De hecho, muchas veces lo niegan
Pero aún así está claro que les sienta mal, que saben que algo no cuadra, ¿no? Que realmente el hecho de, por ejemplo, ir a comprar y no saber volver a casa, que eso les pasa mucho, es la desorientación, pues eso obviamente les afecta muy negativamente. Pueden pasarse horas andando por la calle antes de poder encontrar su casa y a veces incluso se pierden y tienen que ir a buscarles. Así que sí, el paciente lo pasa mal, claro, por supuesto, y no solo en la esfera de la desorientación, también cuando intentan hablar con un familiar y ven que no se entienden, pues obviamente eso les puede afectar. De hecho, los pacientes con Alzheimer tienen una mayor tasa de depresión, como es lógico. Sí, es pesado sobre todo eso de que niegan que tienen la enfermedad. Dificulta más el tratamiento, ¿no? Que se hagan estudios o que se abran a estar en una institución de salud. Sí, claro, eso es un problema también porque, claro, generalmente un paciente debería aceptar su tratamiento si quiere resultados. Entonces, si no ven que hay ningún problema, pues el tratamiento se puede retrasar bastante hasta que pierden esa autonomía, esas actividades básicas de la vida diaria que no pueden hacer ya, y su familia toma el control y ya decide por esa persona. Pero lo ideal sería que en las fases más tempranas de la enfermedad, que el paciente pudiera identificarlo, darse cuenta y actuar antes de que fuera más grave. Así es. Me gustaría también preguntarte sobre qué tan accesible es el diagnóstico temprano en España. ¿Consideras que sí es accesible? Y agrego, ¿cómo es el diagnóstico temprano? ¿A qué le prestan atención? Como digo, depende de la región de España, porque está muy descentralizado el sistema y cada región autónoma tiene su sistema sanitario. Yo puedo hablar de Cataluña y a mí me parece que allí se hace relativamente bien. Digo relativamente porque siempre podría ser mejor. No hay una alta tasa de detección de Alzheimer precoz, pero sí que veo un gran interés por las enfermedades neurodegenerativas y, por ejemplo, cuando, como he dicho, los pacientes con factores de riesgo, sí que se les suele poner énfasis en eso, en las habilidades cognitivas, y si ven que hay un deterioro, pues se les empieza a citar con el neurólogo y se les deriva a la unidad de demencias, y ahí se empiezan a hacer test cognitivos como el Mini-Mental que he comentado, que son muy útiles para determinar ese deterioro de las funciones cognitivas. Okay. Bueno, iniciamos hablando de este tema de demencias y toda esta información tan importante que agradecemos que nos compartas, pero a mí me gustaría preguntarte algo también. ¿Por qué te gusta la neurología, o qué fue lo que te gustó de la neurología y específicamente de las demencias? Buena pregunta. Yo cuando era adolescente me gustaba mucho la filosofía y bueno, pues me gustaba mucho el tema de la conciencia, ¿no? De cómo podemos ser conscientes de nosotros mismos, del universo, de nuestro entorno, y me parece muy interesante, ¿no? Saber a nivel físico qué es lo que pasa en nuestros cerebros, cómo es posible que tengamos esa cognición y esa habilidad para saber y para sentir que existimos. Y la demencia justo toca en eso, ¿no? Es como o sea, demuestra que hay algo que tenemos, ¿no? Y que si se pierde, realmente dejamos de ser nosotros. Entonces me parece muy curioso ese tema. Y también hay otro aspecto de eso que me parece muy interesante, y es que todavía no se sabe muy bien cómo funciona y qué pasa. Y eso me llama la atención porque me gustan los retos y me gusta mucho la investigación. Y veo una gran oportunidad para aprender, para investigar y para encontrar nuevos conocimientos que puedan ser útiles a todo el mundo. Ay, qué bello. Tocas un punto muy, muy importante. En este programa hablamos mucho de lo magnífico, ¿no? De verdad lo enigmático que es el cerebro y todas las funciones que realiza para que yo hoy pueda decir soy Marcela, soy tal persona. Pero en este tipo de casos, tal y como dices, pues ¿a dónde se va mi identidad? Mi identidad es un conjunto de redes sinápticas que están por ahí, y ¿qué pasa cuando se pierden? ¿Dónde queda mi yo, no? Creo que es algo bastante interesante, y creo que nos refuerza la idea aquí en Sinapseando de que es todo un mundo, ¿no? El tema de las neuronas y cómo funcionan, y yo creo que demencia, como bien dices, es un gran área de oportunidad, porque también he leído que también, por ejemplo, aquí en el caso de México, también cada vez son más los ancianos que padecen esta enfermedad y que desafortunadamente, pues
por cuestiones familiares y económicas, pues son llevados nada más a asilos o a lugares donde los puedan cuidar, y muchas de las veces también son abandonados, porque pues es una gran carga para la familia muchas veces estar en el cuidado de este tipo de personas. Entonces creo que te agradecemos mucho también que nos compartas toda esta información y que a través de este programa podamos hacer concientización y pues hablar de estos temas también muy importantes y que pues los vemos día a día en nuestra sociedad. Así es, abundando un poco sobre ello, sí es bastante notorio que aquí en México hay bastante discriminación hacia las personas neurodivergentes, ¿no? Las personas que tienen un funcionamiento neurológico diferente a lo común, y justo el término que se utilizaba anteriores años, ¿no? Como demente, como algo despectivo, como si fuera algo negativo, como algo a lo que nadie debería de aspirar a hacer, ¿no? Y esta connotación negativa que se le impone al demente, loco, trastornado, desquiciado, lunático, de todas estas palabras, nos damos cuenta de que hay un gran estigma hacia la palabra demente, hacia una persona que padece demencia, ¿no? Cuando esa persona, si ya tiene un deterioro bastante avanzado, obviamente pues puede ser que llegue hasta deambular, ¿no? Que es triste como vemos en nuestro día a día a personas en situación de calle, que probablemente alguna de esas personas tenga alguna de este tipo de condiciones, no todas obviamente, pero alguna de estas ya a lo mejor tenga un daño cerebral bastante avanzado al nivel que ya no puede como hacer su vida día a día, ¿no? Y tiene que deambular en las calles. Y se le discrimina, ¿no? Como si fuera algo que él hubiera elegido tener, como que si el tener demencia fuera una elección. Y son situaciones que a lo mejor pues influyen, ¿no? Nuestro estilo de vida, nuestras decisiones en todo nuestro transcurso de vida, pero también son situaciones que la sociedad en general suele tener muy poca empatía, ¿no? O muy poca paciencia con las personas que tienen algún tipo de demencia, ¿no? Y me gustaría preguntarte, aparte sobre todas estas limitantes que hemos platicado, ¿cuáles son algunas de las barreras sociales, económicas o culturales que también te has tocado presenciar, ¿no? Para que los pacientes tengan tengan acceso al tratamiento? Bueno, es verdad que el término demente está bastante estigmatizado, y por eso me da mucha pena, ¿no? Porque realmente al final es algo que no, como dices, no es culpa de quien lo padece, y también creo que es negativo en el sentido de que hace que la gente quizás se interese un poco menos por ese tema. También porque tiene la fama de que como es algo tan desconocido, pues no se puede hacer mucho. Y bueno, a ver, en realidad en parte eso es verdad. O sea, en parte en comparación con otras enfermedades neurológicas, como el ictus, por ejemplo, pues es verdad que las demencias no tienen un abordaje tan efectivo, ¿no? como otras, pero por eso mismo creo que debería ser mucho más un tema mucho más abarcado, ¿no? que generara mucho más interés, y sobre todo que no hubiera estigma frente a esos pacientes, porque al final son también seres humanos, eso podría pasarle a cualquiera, nadie está exento de riesgo de demencia, por más buen estilo de vida que tengas o por más buenos genes que tengas, da igual, te puede dar. Y es muy importante abordarlo porque de hecho se ha demostrado que en los últimos años está aumentando la prevalencia de demencia en todo el mundo. Y si no tratamos con ese tema, pues va a ser un gran problema. Ya lo es, pero va a ser un problema mucho más grande en el futuro. Así es, muchos de los programas que hablamos de divulgación de la neurociencia nos topamos con esa problemática, ¿no? Que parece que en las neurociencias es algo que suele llamarle mucho la atención al personal de la salud o a estudiantes de biología, de biociencias o de todo el área, ¿no? Que se investiga en las neurociencias, cuando tienen que ser temáticas que conozcamos como sociedad en general, porque como menciona Javier, nunca estamos exentos para a lo mejor tener un familiar que ocupe algún tipo de nuestro apoyo, de nuestro cuidado en torno a ello. Entonces es muy importante que como sociedad conozcamos este tipo de situaciones para en primera tener empatía, paciencia y también pues saber qué hacer, ¿no? Y sobre todo pues a dónde llevar a un familiar o este tipo de cosas, ¿no? Porque a lo mejor se nos hace fácil, ¿no? Decir de que pues a un neurólogo, ¿no? Pero muchas personas a lo mejor en situaciones marginadas o a lo mejor que no estén en un contexto tan urbanizado, muchas veces no comprenden toda esta cuestión, ¿no? Pueden hasta creer que en el caso de las demencias, ¿no? Que tienen ya un delirio y alucinaciones, pueden creer la creencia que se tenía de que están poseídos o que tienen algún tipo de maldición, cuando nos damos cuenta que la evidencia científica nos dice, ¿no? De que es esto y hay que darle esto y esto y esto, pero pues obviamente hay una barrera hacia el acceso a la información. Y conocernos más a través de eso, ¿no? Un maestro que está en el espectro autista hace rato nos hablaba de
de su propia experiencia, y él concluye que las etiquetas sirven para conocerse a uno mismo, que no le van a quitar la enfermedad, pero sí van a saber cómo afrontarla. Bueno, te quería preguntar algo. Mencionaste que te interesaba la filosofía y la conciencia en tu adolescencia. ¿Nunca has encontrado al método científico una limitante? Sí, por supuesto. El método científico no es infalible. No puede abarcar todo. Hay ciertos temas, sobre todo en cuanto a lo social y en cuanto a lo cultural, que es muy difícil de investigar con la ciencia. Hay otros métodos, no sé, tenemos la fenomenología, o sea, en general la ciencia no es la única herramienta que tenemos para generar conocimiento. Sí que es de las mejores para obtener resultados fiables en cuanto a fenómenos físicos observables, pero cuando entramos en temas como la conciencia y temas subjetivos, ¿no?, de percepción personal, porque en las demencias evaluamos mucho eso, evaluamos, no sé, la capacidad que tienes para entender conceptos abstractos. Claro, al final eso no siempre se puede traducir en algo objetivo, es muy dependiente de la persona. Entonces sí, o sea, no creo que la ciencia pueda explicarlo todo realmente. Ok, entonces ¿consideras que hay muchas limitantes en una resonancia magnética para detectar algún tipo de demencia? Sí, por supuesto, la resonancia es muy útil, sobre todo en etapas avanzadas, hablando de Alzheimer, porque puede haber daño estructural, ¿no? Puede haber una atrofia cortical, pero no siempre se ve. Puedes tener deterioro cognitivo y en la resonancia que salga algo totalmente normal. Claro, sí, ayuda, pero no es la panacea, no sirve para todo. Okay. Aquí en México la investigación en neurociencia sí apunta hacia querer describir todo, desde los procesos fisiológicos y luego los psicofisiológicos, pero la corriente conductual se opone diciendo que no se pueden mezclar en absoluto, que el comportamiento va por una parte y que los procesos neuronales van por otra. ¿Podrías explicarlo un poco más? Sí, por una parte está la idea de que nuestro comportamiento está regulado por los procesos neurológicos, y por otra, una rama de la psicología conductual, se enfoca únicamente en la conducta, no en cerebros, no en nervios, porque obstruye la explicación del comportamiento. Sí, me parece que claro, es que es tan complejo el sistema neuronal, y no solo las neuronas, también tenemos sistema glial, ¿no?, de células gliales muy pequeñas que interaccionan entre ellas. Es que es un sistema tan complejo que me parece casi imposible poder tenerlo todo en cuenta para generar una explicación científica. Luego me parece útil, ¿no?, que, por ejemplo, se utilicen otras perspectivas, otra forma de aproximarlo, más como global, más como no solo material en cuanto a fenómenos que podamos observar, sino que sea algo más integrativo. Y no sé, me parece que lo veo útil. Es verdad que no es ortodoxo desde el punto de vista científico, pero hay ciertas cosas en las que creo que sí que es útil, sobre todo en cuanto a problemas psiquiátricos, ¿no? Me parece que sí, que a lo mejor en el futuro, si tuviéramos mejor tecnología o si se producen avances, sí que podríamos prescindir de eso, pero de momento no creo que solo con la medicina basada en la evidencia se pueda resolver todo. Sí, claro, no todo es nada más neuronas, también hay un contexto, ¿no?, en el que el ser humano se desenvuelve y que por supuesto también modula e influye en su comportamiento. Entonces, pues también invitar este acercamiento que a veces hay, esta separación que existe entre las ciencias biológicas y entre las ciencias sociales, que en realidad pues se comparten muchos elementos que también nos permiten dar una explicación más nutrida de estas cuestiones, como en este caso pues de la conducta humana, que es algo pues tan complejo que hemos intentado de comprender, de explicar, pero pues que no podemos explicar nada más mediante procesos neuronales, ¿no? También es necesario entender el contexto en el que se desenvuelve o se construye esa conducta. A mí, Javi, me gustaría, pues antes de que se acabe este episodio, me gustaría mucho escucharte, ya que te quedan pocos días aquí en México, desafortunadamente, pero
¿cuál ha sido tu experiencia como pues ya egresado de una universidad de medicina de España, y ahora que estás aquí en México? ¿Cuál ha sido el impacto en ti? ¿Cuáles han sido esas diferencias que a lo mejor has notado en cuanto a la atención en la salud? Ahorita Javi está rotando en el Hospital Civil de aquí de nuestro municipio de Tepic. Entonces no sé si nos pudieras como compartir un poquito. Sí, claro, con gusto. Yo estoy rotando en el servicio de urgencias del Hospital Civil, como has dicho. Y en general, desde la primera semana me gustó mucho la experiencia porque es muy diferente a la que estoy acostumbrado en mi país. Bueno, en el Hospital Civil hay personal muy bueno, los médicos me parecen muy eficientes y además tienen una pasión por la docencia que se agradece mucho. Desde el primer día me involucraron en todo. Por ejemplo, en España no es muy común que como estudiante te dejen hacer procedimientos con pacientes, ya sea cualquier cosa, tomar muestras de sangre, gasometrías, no sé, cualquier cosa que se te ocurra que involucre hacer algo. En España no es común como estudiante, eso se reserva para los residentes de primer año, cuando ya te has graduado. Entonces yo pues tuve una muy buena experiencia porque pude practicar aquello que no pude hacer en mi país y por eso me siento como mucho más confiado ahora. Tengo todavía mucho por aprender, pero sí que agradezco mucho haber estado aquí porque siento que me ha formado mucho mejor prácticamente. En cuanto a recurso material, infraestructura, ¿hay mucha diferencia en cómo es la atención a los pacientes? ¿O tú consideras que sí hay una diferencia significativa en tu país y ahora que estuviste aquí por un mes rotando en el Hospital Civil? Uh-huh. Sí, yo aquí solo he visto el Hospital Civil, así que solo puedo hablar del Hospital Civil. Y ahí sí que he visto una falta de recursos muy importante, sobre todo en cuanto a cualquier cosa que se te ocurra, sondas, bolsas, guantes. Y eso se me hizo muy raro, ¿no? Porque, en mi país la sanidad es universal. Aquí sé que se tiene el IMSS Bienestar, ¿no? Que se supone que cubre a todo el mundo, pero los recursos no siempre están ahí y a veces los pacientes tienen que comprarlo por su cuenta. Pero yo nunca he visto en cualquiera de los hospitales en los que he estado en España que el paciente tenga que comprar algo por su cuenta. Sí que algunos fármacos se pagan, se hace un copago, ¿no? Pero generalmente es una tasa simbólica de muy poco dinero. A lo mejor si cuesta 300 euros un medicamento, pagas 5. Y por eso me pareció como muy diferente, ¿no? Ese aspecto. También tiene su parte positiva respecto a la experiencia de aprender, y es que aprendes a hacer cosas con pocos recursos. Y eso me parece que podría venir bien en muchas situaciones y bueno, yo pienso que me ha ayudado también. Otra cosa con peso aquí en nuestro país son las terapias alternativas o pseudocientíficas. Tienen muchísimo peso en la población. Una gran parte se va a checar con un curandero antes de ir a una clínica. Allá en tu país también es frecuente el uso de estas terapias alternativas, no sé allá cuál sea el nombre, acá se conocen chamanes, curanderos, el uso de hierbas sigue siendo muy, muy frecuente todavía acá con nosotros. En tu país, ¿cómo es esta situación? No podría darte datos objetivos porque no lo he mirado, pero yo desde mi perspectiva personal creo que está en auge últimamente, que cada vez hay más gente que recurre a métodos alternativos, aunque sí que hay que decir que en general lo hacen en combinación con la medicina normal. Pero sí que conozco casos que a lo mejor tienen un cáncer diagnosticado y como no mejoraban en el hospital, dejaron de ir al hospital y se fueron con un curandero y bueno, también tenemos ese problema ahí en mi país. Okay. Wow, te agradecemos muchísimo que nos hayas compartido todo tu travesía en nuestro país, al igual que también nos gustaría preguntarte luego sobre el aspecto cultural, ¿no?, que has conocido, pero me gustaría ya ir cerrando el programa preguntándote sobre ¿qué le dirías a las personas en general para que despierten en ellas el interés o hasta la pasión por investigar sobre neurociencias, filosofía, la mente, conciencia, psicología, psiquiatría, etcétera, etcétera? Yo creo que ya de por sí debería haber una semilla, ¿no? Algo que te impulse a hacerlo, pero muchas veces sí que se puede pasar por alto, ¿no? Si te consideras una persona curiosa, yo recomiendo que leas mucho porque es como una bola de nieve. Al final vas viendo cosas y te genera más interés por un tema específico y vas descubriendo más y más y más y es como cuando, no sé si te ha pasado que vas a Wikipedia y empiezas a leer un artículo, luego te ponen un enlace a otro y te metes en el otro y vas así y te pasas como toda la noche, pues así pero con la literatura científica y de neurociencia.
Y yo incito mucho a eso, a leer, a no tener miedo. Ahora quizás está mal que lo diga, pero con la IA también es muy fácil hacer resúmenes. Así que no debería tampoco ser un problema si tienes déficit de atención o lo que sea. Sea como sea, es muy bueno leer, y no importa la cantidad, pero por lo menos algo es más que nada. Así es. Me gustaría también hacerte una pregunta a lo mejor un poco más subjetiva, a lo mejor ya no tan metódica como estábamos al principio, pero ¿cómo crees que la demencia cambia la identidad y la percepción del yo? Depende mucho del tipo de demencia. Si hablamos del Alzheimer, que es la más común, bueno, como no eres apenas consciente de lo que te está pasando, tu percepción del yo personal no creo que cambie mucho. Desde fuera sí, claro, porque tú vas viendo que no te recuerdan, que hablan raro, que no pueden vivir por ellos mismos. Entonces, sí, depende de muchos factores. Si tienes demencia asociada a Parkinson, eso me parece un poco más feo, ¿no? Porque ahí sí que los pacientes, siguen teniendo esa ignorancia de su propia enfermedad, pero lo ven más, son más conscientes, y eso pues puede ser más desgarrador, ¿no? Y yo pienso personalmente que los recuerdos son la parte más importante de nuestro yo, y creo que cuando se pierde eso que nos define, ¿no? Pero bueno, es una opinión personal. ¿Qué es lo que nos define, no? Hay que llevarnos esa tarea de este episodio. ¿Qué es lo que nos define? Son los recuerdos, pero pues ni los recuerdos los podemos conservar. Alguna vez me decía, mi abuelo padecía de Alzheimer, antes de que empezara con toda su progresión, que lo único que uno se lleva de esta vida son los recuerdos, pero después de ver todo lo que él vivió me di cuenta que ni eso, uno no se lleva ni siquiera los recuerdos, porque uno nunca sabe, como bien tú lo decías hace unos momentos, todos tenemos un riesgo de igual padecer algún tipo de demencia. Wow. Pues ya hemos llegado a la última sección de nuestro programa. Me gustaría preguntarte si hay algún otro dato que te gustaría compartirnos o algún mensaje que te gustaría compartir con nuestra audiencia antes de finalizar. Bueno, sobre todo me gustaría daros las gracias por recibirme aquí en este programa. Nunca he participado en un programa de radio y me parece que no sé, me ha parecido una experiencia muy enriquecedora poder hablar con vosotros y discutir sobre estos temas tan interesantes. Así que nada, mil gracias por todo. No, al contrario, te agradecemos a ti bastante por habernos deleitado con tu presencia el día de hoy. Sí, gracias a ti. Me quedo con varias cosas, principalmente que las personas con Alzheimer niegan tener su enfermedad. Se me hace muy, muy curioso. Gracias, en verdad. Y ojalá sigas disfrutando tus últimos días. Muchas gracias. Muchas gracias, Javi, también por haber elegido México para hacer tu intercambio y sobre todo por haber elegido Nayarit y este hermoso municipio de Tepic, que esperamos que pues tengas un buen recuerdo de este país y que eres bienvenido cuando gustes, tanto a México, Nayarit y a Sinapseando, que pues está dispuesto a recibirte de nuevo. Fue un placer escucharte hablar de este tema que sin duda genera más preguntas a veces que respuestas. También me quedo con mucha información que nos dejas y me llevo esta pregunta a casa de qué somos y qué es lo que construye nuestra identidad, el yo. La pregunta del millón. La pregunta del millón. Sí. También le agradecemos al licenciado Juan Carlos Castañeda por acompañarnos en los controles y a ustedes por escucharnos. Así es. Igualmente a todos los estudiantes de medicina de la Universidad Autónoma de Nayarit que quieran, que estén interesados en hacer algún intercambio clínico a otro país o a otro estado de nuestra república, pueden comunicarse con la Asociación de Estudiantes de Medicina del Estado de Nayarit en su Instagram @ademen_amef. Ahí pueden preguntar cualquier dato y pues pueden acercarse y también hacer su intercambio clínico en caso de así requerirlo. Les agradecemos muchísimo el habernos acompañado una semana más y sintonizarnos en la estación 101.1 FM de Radio One. Les invitamos a seguirnos sintonizando todos los jueves en punto de las 5 p.m. en la estación que acabo de mencionar y pues nada, les agradecemos muchísimo el haber escuchado y cualquier duda también les dejamos nuestras redes sociales, tanto Instagram como TikTok, @sinapseando.fm. Y muchísimas gracias por estar aquí un día más y les invitamos a seguir sinapseando conscientemente. Hasta luego. Gracias. Gracias, adiós.